Este inútil ni debería estar aquí, no tendrás ni un centavo, dijo mi padre en la lectura del testamento. Mi hermano se burló, no hay herencia para fracasados, pero unos días después falleció mi abuelo millonario y me dejó todo a mí, ahora me exigen que les dé una parte de la herencia. Mi nombre es Alejandro y mi vida cambió de rumbo gracias a una persona increíble que aún recuerdo, pero les daré un pequeño contexto primero. Cuando era pequeño, mi vida no era tan complicada. Vivía con mis dos padres en un departamento modesto en la ciudad. Mi papá, Juan, trabajaba como guardia de seguridad, y mi mamá, Andrea, era recepcionista en una clínica. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos una rutina, desayunos con pan tostado y café, noches viendo telenovelas en la tele, y los fines de semana íbamos al parque a jugar fútbol. Yo era feliz, pero cuando tenía 10 años, todo se vino abajo. Un día, mi papá llegó a casa más tarde de lo normal. No dijo mucho, solo que necesitaba hablar con mi mamá a solas. Me mandaron a mi cuarto, pero desde la puerta entreabierta escuché pedazos de la conversación. Palabras como no puedo seguir, necesito espacio y conocí a alguien más se colaron por el pasillo. Esa noche, mi papá se fue. Solamente me abrazó y me dijo que tenía un viaje y que pronto volvería. Yo le supliqué que se quedara, pero simplemente se fue. Mi mamá se quedó destrozada. Pasaba los días llorando, y yo no sabía cómo ayudarla. Intentaba hacerla reír con chistes tontos o le llevaba flores que encontraba en el parque, pero nada funcionaba. Éramos solo ella y yo ahora, y aunque tratábamos de salir adelante, la casa se sentía vacía sin él. Durante un año, fue como si viviéramos en piloto automático. Ella iba al trabajo, yo a la escuela, y cuando llegaba a casa, a veces ni siquiera hablábamos. Pero entonces, cuando tenía 11 años, mi mamá conoció a Óscar. Óscar entró en nuestras vidas como si fuera el héroe de una película. Era un hombre alto, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que parecía ensayada. Trabajaba como gerente en una tienda de electrodomésticos, y aunque no era millonario, tenía una vida cómoda. Mi mamá lo conoció en una cena con amigos, y desde el primer momento, ella parecía otra persona. Volvía a sonreír, a arreglarse, a hablar con entusiasmo. Yo quería alegrarme por ella, pero algo en Óscar no me convencía. La primera vez que lo conocí, vino a recogernos para ir a comer pizza. Yo estaba nervioso, porque mi mamá me había dicho que era alguien especial y que quería que nos lleváramos bien. Pero cuando entré al carro, Óscar apenas me miró. Me dijo un hola seco y luego se puso a hablar con mi mamá como si yo no estuviera ahí. En la pizzería, me hizo preguntas como si fuera un interrogatorio. ¿Qué haces en la escuela? ¿Tienes amigos? No hablas mucho, ¿verdad? Todo con un tono que no era exactamente amable, sino más bien, despectivo. Como si estuviera buscando algo para criticarme. Lo peor fue cuando conocí a Sergio, el hijo de Óscar. Sergio tenía 12 años, un año más que yo, y era el hijo de Óscar con su primera esposa, de quien nunca hablaba. Sergio vivía con su mamá la mayor parte del tiempo, pero pasaba los fines de semana con Óscar. Desde el primer día, Sergio me miró como si yo fuera una molestia. Era más alto que yo, con el pelo engominado como el de su papá, y tenía una actitud de superioridad que me ponía nervioso. Cuando Óscar nos presentó, Sergio solo dijo, así que tú eres el hijo de Andrea. Eres muy enano, ¿no? Y se rió, como si hubiera dicho el mejor chiste del mundo. A pesar de todo, no dije nada. Mi mamá estaba feliz, y yo no quería arruinarle eso. Si ella veía algo bueno en Óscar, yo iba a tratar de aceptarlo. Además, pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Tal vez Óscar solo necesitaba acostumbrarse a mí, y Sergio dejaría de tratarme como si fuera un insecto. Los primeros meses no fueron tan malos. Óscar se mudó con nosotros, y aunque seguía tratándome con frialdad, al menos no era abiertamente cruel. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Óscar comenzó a mostrar su verdadera cara, y no era precisamente la de un padre amoroso. Si yo dejaba un plato en la mesa, me decía, «Qué desordenado eres, Alejandro». Sergio nunca haría eso. Si sacaba una buena nota en la escuela, él respondía con un humé, «No es para tanto». Pero si Sergio sacaba un 8 en un examen, Óscar lo celebraba como si hubiera ganado una medalla de oro. Sergio, por su parte, no perdía la oportunidad de burlarse de mí.
Si jugábamos videojuegos, siempre elegía el mejor control y me dejaba el que estaba dañado. Si yo ganaba por casualidad, decía, fue suerte, perdedor. En la escuela, él estaba en un curso superior, pero a veces me encontraba en el recreo y hacía comentarios frente a sus amigos, miren, ese es mi hermanito, el fracasado. Sus amigos se reían, y yo me quedaba callado, sintiendo como el calor me subía a la cara. Lo peor de todo fue que mi mamá empezó a cambiar. Al principio, ella seguía siendo mi refugio. Cuando Óscar o Sergio me trataban mal, yo corría a contarle, y ella me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien. Pero con el tiempo, empezó a actuar diferente. Si yo le decía que Óscar me había regañado por algo injusto, ella respondía, Alejandro, no seas exagerado. Óscar solo quiere que seas mejor. Si Sergio me hacía un comentario cruel, ella decía, es solo un juego, no te lo tomes tan en serio. Poco a poco, mi mamá empezó a ponerse de su lado, y eso me dolía más que cualquier cosa. Una noche, cuando tenía 13 años, escuché una conversación que me rompió el corazón. Estaba en mi cuarto, fingiendo dormir, cuando oí a Óscar hablando con mi mamá en la sala. Andrea, ese chico es un problema, dijo. No encaja con nosotros. Deberíamos mandarlo a un internado o algo por el estilo. Sergio es mi prioridad, y Alejandro solo nos estorba. Mi mamá no dijo nada por un momento, y yo contuve la respiración, esperando que me defendiera. Pero entonces ella respondió, no sé, Óscar. A veces pienso que tienes razón. Alejandro es complicado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia mamá, la persona que siempre había sido mi mundo, estaba empezando a verme como una carga. A partir de ese momento, mi vida en casa se volvió insoportable. Óscar me trataba como si fuera invisible, salvo cuando quería criticarme. Sergio se burlaba de mí constantemente, y mi mamá, aunque no era tan cruel como ellos, ya no me defendía. Empecé a sentir que no pertenecía a esa familia. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, leyendo libros de aventuras o viendo vídeos sobre cómo hacerse millonario. Soñaba con el día en que pudiera irme de ahí, tener mi propia vida y demostrarles a todos que no era el inútil que decían. Cuando cumplí 15 años, mi vida dio un giro inesperado. Óscar anunció que íbamos a visitar a su padre, mi abuelo, que vivía en una ciudad a unas horas de distancia. Nunca lo había conocido, porque Óscar no hablaba mucho de él, salvo para decir que era un hombre rico pero excéntrico. Mi mamá parecía emocionada, y Sergio no paraba de hablar sobre lo genial que iba a ser conocer al abuelo millonario. Yo, en cambio, no sabía qué esperar. Solo quería que el viaje terminara rápido para volver a mi rutina de esconderme en mi cuarto. El día del viaje, llegamos a una mansión enorme en las afueras de la ciudad. Era como algo sacado de una película, un portón de hierro, jardines perfectamente cuidados y una casa de 3 pisos con ventanas gigantes. Cuando entramos, nos recibió una mujer amable que dijo ser la cuidadora del abuelo. Nos llevó a una sala decorada con muebles elegantes y cuadros antiguos, y ahí estaba él, mi abuelo, don Ricardo. Don Ricardo tenía 80 años, pero no parecía frágil. Tenía el pelo blanco, una postura recta y unos ojos que parecían ver a través de ti. Cuando me vio, sonrió y se levantó de su sillón. Tú debes ser Alejandro, dijo, extendiendo los brazos. Me dio un abrazo tan cálido que me tomó por sorpresa. Es un placer conocerte, pequeño. Eres el nuevo miembro de la familia, ¿verdad? No supe qué decir, así que solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Pasamos la tarde conversando. Don Ricardo me preguntó sobre mi vida, mis sueños, mis hobbies. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Le conté que me gustaba leer sobre negocios y que soñaba con ser millonario algún día. Quiero tener mi propia empresa, dije, emocionado. Quiero viajar por el mundo y ayudar a otras personas. Don Ricardo sonrió y asintió, pero antes de que pudiera responder, Óscar soltó una carcajada. ¿Millonario? Tú, dijo, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Alejandro, ni lo sueñes. Naciste para ser un fracasado. Sergio se unió a la burla, qué buen chiste, solo eres un perdedor. Mi mamá, en lugar de defenderme, me miró con una mezcla de lástima y fastidio.
Cállate, Alejandro, mejor no digas nada, dijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quería desaparecer. Pero entonces, don Ricardo habló. Basta, dijo con una voz firme que hizo que todos se callaran. Alejandro tiene sueños, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Todo es posible, pequeño. Solo necesitas disciplina y trabajo duro. Estoy seguro de que lo lograrás. Me miró con una calidez que no había sentido en años, y en ese momento supe que él era diferente. A partir de ese día, mi relación con don Ricardo cambió mi vida. Empecé a visitarlo cada vez que podía, a veces solo, a veces con mi familia. Cuando iba solo, pasábamos horas hablando. Me contaba historias de cómo había construido su fortuna desde cero, empezando con una pequeña tienda de ropa y terminando con un imperio de bienes raíces y empresas. Me daba consejos sobre cómo ahorrar, cómo negociar, cómo no dejar que las críticas me detuvieran. El mundo está lleno de personas que te dirán que no puedes, me dijo una vez. Pero tú decides si les crees o no. También me confesó algo que me sorprendió. Una tarde, mientras tomábamos café en su terraza, me dijo, Alejandro, no confío en Óscar ni en Sergio. Mi hijo solo me busca cuando necesita dinero, y Sergio es igual de engreído. Me tratan como si fuera un banco, no como familia. Pero tú eres diferente. Me recuerdas a mí cuando era joven. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de tristeza. Era injusto que mi abuelo, una persona tan increíble, se sintiera tan solo. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían empeorando. Óscar y Sergio se burlaban de mí cada vez que mencionaba mis visitas al abuelo. Seguro vas a pedirle dinero, ¿verdad, mendigo?, decía Sergio. Mi mamá, que ya apenas me hablaba, solo suspiraba y me decía que no molestara a don Ricardo. Pero yo no iba por dinero. Iba porque mi abuelo era la única persona que me hacía sentir que valía algo. Tenía 16 años cuando empecé a darme cuenta de que mi relación con mi mamá estaba rota más allá de cualquier reparación. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Era mi cumpleaños, y yo esperaba, como cualquier adolescente, que al menos ese día fuera especial. En años anteriores, mi mamá siempre me hacía un pastel, aunque fuera sencillo, y me cantaba las mañanitas mientras apagaba las velas. Pero ese año fue diferente. Cuando desperté, la casa estaba en silencio. Bajé a la cocina, esperando encontrar a mi mamá preparando algo, pero no había nadie. Solo una nota en la nevera que decía, fuimos a desayunar con Sergio. Hay cereal en la despensa. ¿Andrea? Me quedé mirando la nota, sintiendo como una mezcla de tristeza y rabia me apretaba el pecho. Ni siquiera un feliz cumpleaños. Me senté en la mesa con un tazón de cereal, pero no pude comer. En cambio, saqué mi celular y le escribí un mensaje a mi abuelo. Abuelo, hoy es mi cumpleaños. ¿Puedo ir a visitarte? Su respuesta llegó en minutos, claro que sí, pequeño. Ven cuando quieras. Felicidades, mi nieto favorito. Esa tarde, tomé un autobús hasta la mansión de don Ricardo. Cuando llegué, me recibió con un abrazo enorme y una mesa llena de comida, tamales, enchiladas, pastel de chocolate y refrescos. Había decorado la sala con globos y un cartel que decía Feliz 16, Alejandro. No podía creerlo. ¿Todo esto es para mí?, pregunté, con la voz temblorosa. Él sonrió y me dio una palmada en el hombro. Por supuesto, pequeño. Eres mi familia, y los cumpleaños son para celebrarlos en grande. Pasamos el día hablando, comiendo y riendo. Me regaló un libro sobre estrategias de negocios y una pluma elegante con mi nombre grabado. Para cuando firmes tus primeros contratos, me dijo, guiñándome un ojo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí querido, valorado. Pero también me dolía saber que la persona que más me apoyaba no era mi mamá, sino un hombre que apenas había conocido un año antes. Cuando volví a casa esa noche, mi mamá, Óscar y Sergio ya estaban ahí. Nadie mencionó mi cumpleaños. Sergio estaba jugando videojuegos en la sala, y cuando pasé por ahí, me dijo, «¿Qué cara de idiota traes? ¿Qué? ¿Fuiste a llorarle al viejo rico?» Óscar, que estaba viendo tele, soltó una risita. Mi mamá ni siquiera levantó la vista de su celular. Subí a mi cuarto y cerré la puerta,
prometiéndome a mí mismo que algún día iba a salir de esa casa y nunca mirar atrás. Cuando cumplí 19 años, mi vida dio otro giro, esta vez hacia lo peor. Una tarde, mi mamá me llamó a la sala con un tono serio que no le había oído antes. Óscar y Sergio ya estaban ahí, sentados en el sofá, y había un hombre desconocido con un maletín. Alejandro, siéntate, dijo mi mamá. Vamos a hablar del testamento de Óscar. No entendí al principio. ¿Testamento? Óscar no estaba enfermo, o al menos no que yo supiera. Pero entonces el hombre, que resultó ser un abogado, empezó a explicar que Óscar quería dejar todo en orden por si acaso. La idea era leer el testamento y asegurarse de que todos supiéramos quién heredaría sus bienes. Yo ya sabía que no iba a recibir nada. Óscar nunca me había considerado parte de su familia, y Sergio era su hijo de sangre. Pero lo que no esperaba era el espectáculo que vendría después. El abogado empezó a leer el documento. Óscar dejaría su casa, su carro y sus ahorros a Sergio. También había una pequeña cantidad para mi mamá, por su apoyo todos estos años. Mi nombre no apareció en ningún lado, lo cual no me sorprendió. Pero entonces Óscar decidió hacer de ese momento una oportunidad para humillarme. Este inútil ni debería estar aquí, dijo, señalándome con desprecio. Alejandro, no tendrás ni un centavo. Todo es para mi verdadero hijo, Sergio. Sergio, que estaba sentado a su lado, soltó una risa burlona. No hay herencia para fracasados, dijo, mirándome como si fuera un insecto. Mi mamá, en lugar de defenderme, se unió a las burlas. Alejandro, ya sabías que esto iba a pasar. No sé por qué te haces ilusiones. Sentí que el mundo se me venía abajo. No era solo el dinero, que en realidad no me importaba. Era la forma en que me trataban, como si no valiera nada. Me levanté del sofá, con los ojos llenos de lágrimas, y salí corriendo de la casa. No quería que me vieran llorar. Corrí hasta un parque cercano y me senté en una banca, tratando de calmarme. Pero no podía. Las palabras de Óscar, Sergio y mi mamá resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Inútil. ¿Fracasado? No tendrás ni un centavo. Pero 20 días después, recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Estaba en mi cuarto, intentando concentrarme en un curso de programación en línea, cuando mi celular sonó. Era la cuidadora de mi abuelo. Su voz temblaba al hablar. Alejandro, lo siento mucho. Don Ricardo falleció esta mañana. El mundo se detuvo. No recuerdo exactamente qué dije o cómo colgué el teléfono. Solo sé que me quedé sentado en mi cama, mirando la pared, mientras las lágrimas corrían por mi cara. Mi abuelo, la única persona que me había tratado con cariño, que había creído en mí, se había ido. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado una parte de mí. Los días siguientes fueron un borrón. Fui al funeral, pero apenas hablé con nadie. Óscar y Sergio estaban ahí, actuando como si estuvieran destrozados, pero yo sabía que solo estaban pensando en la herencia. Mi mamá me abrazó una vez, pero no dijo nada. No había consuelo en sus brazos, solo un gesto vacío. Una semana después, nos citaron a la lectura del testamento de mi abuelo. Óscar estaba confiado, casi arrogante. Mi papá no tenía más familia que yo, le dijo al abogado. Todo me lo va a dejar a mí. Sergio, por su parte, no paraba de hablar de lo que iba a comprar con su parte. Yo solo estaba ahí porque el abogado me había llamado personalmente. No esperaba nada. Solo quería escuchar las últimas palabras de mi abuelo, aunque fuera a través de un papel. Pero entonces, el abogado puso un vídeo en una pantalla. Era mi abuelo, sentado en su estudio, con una sonrisa tranquila. Hola, dijo. Si ven esto, es porque ya no estoy en este mundo. Quiero que sepan que tomé la decisión de dejar toda mi herencia a una persona muy especial para mí, que a pesar de conocerlo por unos pocos años, ya siento que es la mejor persona que conocí en mucho tiempo. A pesar de eso, ha recibido muchas burlas por parte de su familia. La herencia es para mi nieto Alejandro. Hasta el último centavo es tuyo, mi nietecito. Tu sueño era ser millonario, y lo cumpliste. No dejes que las burlas te afecten. Ya sabes que te quiero mucho y te cuidaré desde el cielo.
El silencio en la sala era ensordecedor. Óscar y Sergio se quedaron con la boca abierta, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Mi mamá me miró, pero no dijo nada. Yo, por mi parte, no podía parar de llorar. No era por el dinero, aunque sabía que era una fortuna. Era por las palabras de mi abuelo, por el amor que me había dado hasta el final. El abogado, un hombre serio llamado don Miguel, me citó al día siguiente para explicarme los detalles de la herencia. Me senté en su oficina, todavía en shock, mientras él sacaba una carpeta llena de documentos. Alejandro, dijo, lo que don Ricardo te dejó no es poca cosa. Estamos hablando de una fortuna considerable, 3 propiedades, 2 empresas, una cuenta bancaria con varios millones y una colección de inversiones. Me mostró una lista de números que parecían irreales. Casas, edificios, acciones, dinero en efectivo. Era más de lo que jamás había imaginado. ¿Todo esto es mío?, pregunté, con la voz entrecortada. Don Miguel asintió. Sí, pero hay condiciones. Don Ricardo dejó instrucciones claras: tú eres el único beneficiario, pero debes tomar posesión de todo de manera responsable. También dejó una carta para ti. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la letra elegante de mi abuelo. No lo abrí ahí. Quería estar solo cuando lo leyera. Antes de irme, don Miguel me advirtió: prepárate, Alejandro. Cuando una herencia de este tamaño entra en juego, las personas cambian. Tu familia no va a aceptarlo fácilmente. Asentí, pero en el fondo no estaba listo para lo que vendría. Esa noche, en mi cuarto, abrí la carta de mi abuelo. Estaba escrita a mano, con una caligrafía cuidadosa que reflejaba su carácter. Decía: querido Alejandro. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que siempre estaré en tu corazón. Te dejo mi fortuna porque confío en ti. Eres diferente a los demás. Tienes un alma noble y un sueño grande, y sé que usarás esto para hacer cosas buenas. Pero ten cuidado. Mi hijo Óscar y su hijo Sergio no son de fiar. Ellos solo ven el dinero, no el valor de las personas. No dejes que te manipulen. Sigue tu camino, pequeño, y recuerda, el éxito no es solo tener dinero, sino vivir con integridad. Te quiero mucho. Tu abuelo, Ricardo. Lloré mientras leía. Era como si mi abuelo estuviera hablando conmigo una última vez, dándome fuerza para enfrentar lo que venía. Guardé la carta en mi escritorio, decidido a honrar su confianza. El cambio en mi familia fue casi inmediato. Al día siguiente, cuando llegué a casa después de la reunión con don Miguel, mi mamá me estaba esperando en la sala. Por primera vez en años, me sonrió. Alejandro, hijo, ven, siéntate conmigo, dijo, con una dulzura que sonaba falsa. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, continuó. Pero ahora que tienes esta herencia, podemos empezar de nuevo. Somos familia, ¿no? Podemos compartirlo todo. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola, recordando todas las veces que se había unido a las burlas de Óscar y Sergio, todas las veces que me había tratado como un extraño. ¿Compartir?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mamá, nunca me apoyaste. Ni tú, ni Óscar, ni Sergio, ¿por qué ahora si quieres ser familia? Su sonrisa se desvaneció. No seas egoísta, Alejandro. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿vas a quedarte con todo? Eso no es justo. Antes de que pudiera responder, Óscar entró en la sala, seguido por Sergio. ¿Qué está pasando aquí?, dijo Óscar, con un tono que intentaba ser amable pero que dejaba ver su enojo. Alejandro, tenemos que hablar. Mi papá no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento. Es obvio que tú lo manipulaste. Me quedé boquiabierto. Manipularlo, yo nunca le pedí nada. Él me quería, algo que ustedes nunca entendieron. Óscar se rió, pero era una risa fría. Por favor, no te hagas el inocente. Un mocoso como tú no merece una fortuna así. Vamos a pelear esto en la corte si es necesario. Sergio, que estaba detrás de él, añadió: sí, fracasado. No creas que vas a quedarte con todo solo porque el viejo te tuvo lástima.
Me levanté, temblando de rabia. Peleen lo que quieran. El testamento es claro, y mi abuelo sabía exactamente lo que hacía. Salí de la casa antes de que pudieran decir algo más. No quería seguir escuchándolos. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Óscar y Sergio contrataron a un abogado para impugnar el testamento, alegando que mi abuelo no estaba en su sano juicio. Pero don Miguel me aseguró que el testamento era sólido. Mi abuelo había grabado el vídeo en presencia de testigos y un notario, y había dejado cartas explicando por qué me eligió a mí. No tienen caso, dijo don Miguel. Solo están gastando dinero en una pelea que no van a ganar. Aún así, no dejaban de acosarme. Mi mamá me llamaba todos los días, a veces llorando, a veces enojada. Alejandro, soy tu madre, ¿cómo puedes hacerme esto? Necesitamos ese dinero. Sergio me enviaba mensajes burlones, diciendo cosas como, disfruta tus 5 minutos de rico, perdedor. Esto no va a durar. Óscar, por su parte, intentó una táctica diferente, me invitó a cenar, diciendo que quería arreglar las cosas. Obviamente no fui, no iba a ceder, la herencia era mía. Un año después de la muerte de mi abuelo, mi vida era completamente diferente. Había aprendido a manejar las empresas, y bajo mi dirección, empezaban a crecer. Me mudé permanentemente a la mansión, que ahora sentía como mi hogar. Tenía amigos nuevos, personas que me respetaban por lo que era, no por el dinero que tenía. Incluso empecé a salir con una chica, Valeria, que trabajaba en una de las empresas y que me hacía reír como nadie. Óscar y Sergio perdieron su caso en la corte. El juez desestimó su demanda, diciendo que el testamento era inapelable. La última vez que supe de ellos, Óscar estaba trabajando como vendedor en una tienda de segunda mano, y Sergio había abandonado la universidad. Mi mamá se mudó a otra ciudad, y aunque me envió un par de mensajes pidiéndome perdón, no respondí. No era por rencor, sino porque necesitaba seguir adelante. A veces, cuando estoy solo en la mansión, miro las fotos de mi abuelo y pienso en todo lo que pasó. Él me dio más que dinero, me dio la oportunidad de ser quien siempre quise ser. Y aunque el camino fue duro, valió la pena. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo logré todo esto, solo sonrío y digo, tuve un abuelo que creyó en mí. Eso fue suficiente. Suscríbete para más historias diarias.